Hola jóvenes estudiantes de CEPLUNAR, les saluda la docente Marta Elizabeth Soturquiza y damos inicio al tema de esta semana, que es la población. Población. Entendemos población al conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Las imágenes demuestran los diferentes hábitats de cada ser vivo. También entendemos como población en los ambientes que habitan los seres vivos. Los individuos nunca están solos, sino que conforman una población. De esta manera, cada uno se relaciona con los de su misma especie y lo hace de diferentes modos. Los individuos de esta misma especie tienen los mismos requerimientos, es decir, para sobrevivir todos ellos deben alimentarse, desarrollarse, cuidarse de los depredadores y reproducirse. Podemos ver en la imagen a las jirafas, están en el hábitat y conforme están agrupadas, no están dispersas, y siendo así, están atentas a que si un depredador está cerca, ellos están dispuestas a comunicarse para poder cuidarse entre sí. ¿Qué es la población biológica? Hace referencia al conjunto de individuos u organismos de una misma especie que se relacionan, interactúan, comparten ciertas características biológicas, reproductivas, ecológicas y en un mismo biotopo, en un mismo espacio. Una población biológica se define como un conjunto de organismos llamados individuos de la misma especie. Esto significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecología del grupo. Tipos de población biológica. Según sus relaciones, la clasificación del conjunto de individuos de la misma especie es poblaciones familiares, poblaciones gregarias, poblaciones estatales, poblaciones coloniales. Entre las familiares está la unión por parentesco entre los individuos. Entre las poblaciones gregarias está el transporte o movilización de individuos no emparentados con el objeto de migración, defensa o alimentos como golondrinas, langostas, sardinas o bancos de peces. Poblaciones estatales, miembros especializados en dividir el trabajo entre ellos y sin vivir de forma aislada, o sea, siempre unidos, como cuáles, las abejas, hormigas o termitas, siempre están en grupo, te atacan en grupo, ¿no? Te invaden en forma grupal, no de forma unánime, solitaria, no. Poblaciones coloniales proceden de un miembro primitivo unido como los corales y medusas. Tenemos un ejemplo o ejemplos de población biológica de lo antes dicho. Las colmenas de abejas que están integradas por los organismos de la misma especie. Es uno. La manada de leones y la familia humana, que vienen a ser ambos ejemplos
de una población familiar. Conforman una población familiar. Los cardúmenes de peces que interactúan con otros individuos es un ejemplo de población gregaria. Una colmena de hormigas, sin vivir separados con diferentes funciones, y son ejemplo de una población estatal. Los corales que extienden su colonia sobre el lecho marino y ejemplo de población colonial. Es un ejemplo de población colonial. ¿Qué es una población en ecología? ¿Qué es la población en ecología? Una población desde el punto de vista ecológico se define como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupa un lugar y tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil. Ejemplo, afectan factores como la disponibilidad o calidad de alimentos, también el cambio de hábitat, etc. Animales también son los animales de las mismas especies que coexisten en un mismo lugar y tiempo. Se adaptan. Poseen ciertas características entre sí. Su objeto de estudio es la biología de poblaciones, que es el término utilizado en biología, genética, evolución o ecología, y sus principales atributos para definir las diferentes poblaciones son las siguientes. Potencial biótico como característica de la población. Capacidad es la capacidad para reproducirse en óptimas condiciones o disponibilidad de los recursos y especialmente de las hembras. También tenemos la resistencia ambiental, que son los factores bióticos y abióticos, o sea, los factores que tienen vida y los que no tienen vida, que impiden lograr el potencial como agua, refugio, alimento e interacciones con otras poblaciones. También tenemos la capacidad de carga, que es la cantidad promedio de las especies que coexisten cuando la curva se encuentra en fase de equilibrio o al número máximo de individuos de que un biotopo puede soportar. También tenemos patrones de crecimiento, que se refiere a la gráfica representativa de la tasa de crecimiento y con las siguientes etapas a saber, como son la fase lenta o larga, fase logarítmica y fase estable o de equilibrio. Tasas de natalidad y mortalidad se refiere a la cantidad de individuos que nacen por unidad de tiempo y la cantidad que muere, donde ambos hacen referencia a la densidad poblacional de organismos que coexisten por unidad de superficie. Patrones de crecimiento poblacional. Dos cuadros que son uno exponencial y otro logístico. Entre el exponencial está la curva en una forma de J. Se caracteriza por comenzar lentamente para luego incrementarse bruscamente cuando el número de individuos reproductores aumenta en cada generación. Y aquí en el segundo cuadro, que es logístico, la curva es en una forma de S,
en donde las poblaciones, luego de un crecimiento exponencial, tienden a estabilizarse en un tamaño máximo que puede sostener el ambiente, llamado también capacidad de carga. Los factores que influyen en la densidad poblacional. Está la natalidad. Aquí en la imagen podemos mirar la densidad de población, natalidad, inmigración. Luego de ellos está emigración y mortalidad. Dos prácticamente se incrementan y dos se expanden. Factores que generan el crecimiento de la población. Crecimiento de la población. Entre ellos está la natalidad y la inmigración. La natalidad es el número proporcional de nacimientos en un lugar y tiempo determinado. La natalidad depende de la proporción de individuos fértiles, la fecundidad de la especie y de las condiciones ambientales abióticas. El clima, el medio ambiente, el hábitat. La inmigración son los individuos que llegan procedentes de otras poblaciones. Factores que generan la disminución de la población, llamados mortalidad llamados mortalidad e inmigración. La mortalidad, número proporcional de defunciones, no de nacimientos, de defunciones en un lugar y tiempo dado. La mortalidad está en función de la edad de los individuos que la forman y de las condiciones ambientales, llamados parásitos, depredadores, alimentos, etc. Emigración es la salida de individuos hacia otros biotopos, otros ambientes. Importante nota, la migración, que viene a ser emigración e inmigración, depende de todo, sobre todo del grado de aislamiento del biotopo y de la acción conjunta de estos, hace que los factores dependan de el que la población sea creciente, decreciente o estable. ¿De quién depende? Del biotopo, del aislamiento del biotopo. La sobrepoblación, su mismo nombre lo dice, ¿no? La imagen lo dice todo. Sobrepoblación, que ahora en día, que en la actualidad es un problema para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se define entonces como una condición en el que la densidad de la población se amplía en un límite que provoca un empeoramiento del entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Nuestro ecosistema. Una disminución en la calidad de vida, la que estamos viviendo en la actualidad, o un desplome de la población. Generalmente este término se refiere a la relación entre la población humana y el medio ambiente, nuestro ecosistema. Población mundial. Viene a ser el crecimiento acelerado de la población mundial. Es un fenómeno relativamente reciente. Según algunas estimaciones, desde el inicio de nuestra era y hasta el año 1000, la población no había rebasado tanto como los 300 millones de personas.
pero solo 500 años más tarde el número de habitantes ya había crecido, según diversas estimaciones, a entre 424 y 484 millones de habitantes. Aquí en el pequeño esquema podemos observar que las líneas son discontinuas, ¿no? O sea, a las proyecciones que se presentan. Población por continente. Aquí podemos observar que el continente con más población es Asia, donde China ocupa el primer lugar a nivel mundial, con más habitantes. Le sigue África con su representante Nigeria. En América resalta Estados Unidos como el país con más población en nuestro continente. Aquí en nuestra región, sobre la población en Loreto, según el censo de 2017, el número de habitantes es de 883.510, según las proyecciones del INEGI del 2022. Loreto tendría 1.027.559 habitantes, una densidad realmente de 2,5 habitantes por sobre kilómetro cuadrado. Por provincias tenemos aquí la cantidad: en Loreto, en Maynas, en el Alto Amazonas, en cada una de las provincias, y estamos en el tercio superior. Es realmente para pensar, preocuparse, tomar en cuenta las medidas ya en la generación de ustedes. Conclusión: es la población biológica de organismos o de individuos de la misma especie, la población biológica, ¿no?, que conviven, se relacionan en un mismo lugar, tiempo, y con los principales atributos que la definen, como el potencial biótico, como resistencia ambiental, capacidad de carga, patrones de crecimiento y tasa de natalidad con mortalidad. Importante: los principales beneficios del conjunto de individuos de una misma especie en un área geográfica y en el tiempo son: obtención de alimentos, facilidad para la caza, asociación para protegerse contra los depredadores, reproducción de los sexos en el grupo, cuidado y protección de las crías. Esto hace que nosotros tengamos una vida de calidad, teniendo en cuenta el número de todo lo pronunciado, teniendo una estadística, un balance estable, un balance con cuidado. Podemos hacer que el mundo, que el planeta Tierra tenga un mejor desarrollo, una mejor evolución, mejore para sí. Muchas gracias. Espero que la imagen hable mucho, represente mucho de cómo está el planeta, tanto en limpieza, tanto en protección, tanto en conservación, en reproducción. Cortamos un árbol, sembrar inmediatamente otro, y así sucesivamente. Respetar la vida de los animales. Tenemos animales comestibles, tenemos animales que deben ser protegidos, y todo eso debemos tener un enfoque para nuestro futuro, el presente para nuestro futuro. Muchas gracias, chicos, espero tener muchas preguntas al respecto y éxitos.
Gracias.